Una tarde apacible de sábado, en la que únicamente el trino de las aves rompía la quietud del hogar. Desde que mis hijos se fueron a vivir por su cuenta, he estado tratando de adaptarme a la sensación de soledad en casa. Tras largos años en un hogar colmado de sonidos, risas y movimientos rápidos, experimentaba una sensación de calma que, al mismo tiempo, me resultaba reconfortante y perturbadora. Aprovechaba el tiempo para organizar sus pertenencias, crear platos originales y hasta volver a disfrutar de antiguos hobbies. Sin embargo, lo que más me incomodaba en esa jornada era el sonido agudo que emitía mi lavadora. Daba la impresión de estar animado, moviéndose y emitiendo sonidos como si estuviera a punto de desarmarse. Tras varios intentos fallidos tratando de solucionar la situación por mí mismo, opté por solicitar asistencia. Al estar soltera durante tanto tiempo, no contaba con un compañero que se encargara de esas tareas por mí. Acto seguido, agarré mi celular y contacté a Lucas, mi yerno, quien siempre había mostrado ser un individuo servicial y competente en estas labores del hogar, desde que contrajo matrimonio con mi hija, Carolina. Se ha integrado plenamente en nuestra familia, destacando no solo por su amabilidad, sino también por su serenidad y cortesía. Su fiabilidad era tal que podías contar con él para solucionar cualquier inconveniente, por mínimo que fuera. Y lo hacía siempre con una sonrisa en los labios. Saludos, Lucas. Lamento interrumpir tu fin de semana, pero mi lavadora está haciendo un ruido muy molesto. ¿Podrías revisarlo? Por favor. Inquirí acerca de la ubicación de los componentes, procurando no parecer molesto. Por supuesto. Señora Laura. Estaré allí en una hora. No hay problema alguno, contestó con su característico tono amable. Le di las gracias y enseguida colgué. Experimenté cierta inquietud que trataba de explicar como una leve incomodidad al solicitar asistencia. No obstante, algo adicional se encontraba presente. Quizás se debía a que con Lucas experimentaba una sensación de comodidad y seguridad, como si él aportara vitalidad a la casa que antes se encontraba desierta. Al llegar Lucas, portaba su característica sonrisa amigable y su habitual buen ánimo, llevando consigo una caja de herramientas que parecía ser parte integral de su persona. Acompañamos a investigar el problema de esta lavadora, expresó doña Laura mientras se dirigía con determinación hacia la lavandería. Mientras revisaba la lavadora, lo vi. La confianza que transmitía con cada acción era algo que me impresionaba. Lucas, un individuo en la flor de la vida, rondaba los 30 años. Su comportamiento denotaba una madurez innata, fruto de su destreza para enfrentar contratiempos. Poseía una complexión robusta, facciones tostadas por el sol y unos ojos perspicaces que capturaban hasta el más mínimo detalle. Mientras se agachaba para inspeccionar el interior de la lavadora, no pude evitar fijarme en la musculatura de sus brazos y lo relajado que parecía en esa situación. Experimenté cierta vergüenza al notar mi gran interés por observarlo. Sin embargo, había algo en esa proximidad que resultaba imposible de pasar por alto. Tranquilo. Creo que ya tengo claro cuál es el inconveniente, mencionó sacándome de mi ensimismamiento. Me dedicó una sonrisa y me observó con la misma espontaneidad de siempre. Me dispongo a hacer un ajuste en una parte y considero que con eso se resolverá el problema. ¡Qué maravilloso! Lucas, contesté intentando ocultar mi ansiedad, ya que el ruido me tenía al borde de la desesperación. Mientras se encontraba ocupado en sus labores, me dirigí a la cocina y preparé una taza de café, una costumbre que solía seguir para sentirme a gusto. Llevé consigo 2 tazas y se las ofrecí a Lucas, quien las recibió con agrado, mostrando una sonrisa. Agradecidos, optamos por disfrutar el café en ese lugar, en la lavandería, apoyados en las paredes y conversando sobre temas sin importancia. Conversamos acerca de la vivienda, su empleo y Carolina, quien estaba comprometida en un evento laboral ese día. Las carcajadas que compartíamos creaban una atmósfera más relajada y me di cuenta de lo mucho que disfrutaba estar con él. Por un breve lapso, la ausencia en el hogar parecía haberse esfumado.
Nos encontrábamos en ese lugar. Sin compañía. En un ambiente casi íntimo. Y la sensación de proximidad era tan genuina que comencé a experimentar una sensación de vitalidad inusual. Como si hubiera vuelto a conectar con una parte de mi ser que había permanecido inactiva por un largo periodo. En cierto instante. La charla se detuvo y el silencio que se hizo presente no resultaba molesto, sino que estaba lleno de una fuerza que parecía crecer. Lucas observaba el suelo, sumido en sus pensamientos, intercalando momentos en los que dirigía su mirada hacia mí con una expresión enigmática que me desconcertaba. Quizás se trataba de curiosidad. Quizá un toque de duda. Sin embargo, había algo adicional. Algo que generaba en mí una sensación cálida en el pecho. ¿Se encuentra bien, doña Laura?, inquirió de pronto al percatarse de mi falta de palabras. La auténtica inquietud que reflejaba su tono de voz logró sacarme una sonrisa. Claro. Lucas. Simplemente reflexionaba. Asintió en señal de respeto ante mi decisión de no hablar. Después de beber el café hasta el final, colocó la taza a un lado y me miró con una expresión indecisa. Como si estuviera tratando de comprender la situación. Mi corazón palpitaba aceleradamente y me resultaba imposible apartar la vista. De pronto, se inclinó para recoger una de las herramientas que estaban al lado y, sin intención, su mano rozó la mía suavemente. Fue un breve contacto. Casi fortuito. Sin embargo, la impresión que me provocó fue profunda. Experimenté un estremecimiento que recorrió todo mi ser. Como si ese contacto hubiera despertado algo en mi interior que trataba de evitar. Cuando nuestros ojos se encontraron, percibí que él experimentaba la misma emoción que yo. Lucas daba la impresión de resistirse a un impulso. En su mirada se reflejaba una combinación de anhelo e incertidumbre. En un breve momento, observé cómo sus labios se entreabrían. Como si estuviera a punto de expresar algo. Aunque optó por guardar silencio. Quizás aguardando a que fuera yo quien hablara primero. Entre nosotros. Reinaba un silencio espeso y yo percibía la carga de una tensión vedada. Aunque a la vez, imposible de resistir. El nombre de pila es Lucas. Drena. Empecé. Pero mi voz se notaba insegura. Se aproximó aún más. Con la mirada clavada en la mía. Y supe que estábamos a punto de traspasar un límite irreversible. El toque que siguió no fue fortuito. Su mano se deslizó con suavidad por mi rostro, acariciando mi piel con ternura. Y al cerrar los ojos, experimenté una sensación de calor abrumadora que me impedía oponer resistencia. Al despertar, lo vi más cerca. Estábamos cara a cara a una corta distancia, percibiendo el delicado perfume que emanaba de él, mezclado con el aroma a café y a jornada laboral. Con un susurro, prometió detenerse si se lo pedía. Su voz transmitía una honestidad que generaba en mí una combinación de remordimiento y anhelo. No expresé ninguna palabra. La decisión era evidente. Así que en vez de retirarme, me quedé allí, experimentando intensamente cada instante de esa situación. Su interpretación de mi silencio fue que lo invitaba. Y poco a poco sus labios se unieron a los míos. Al principio, el beso fue delicado, indeciso, como si los dos exploráramos los límites de nuestras emociones. Sin embargo, rápidamente se volvió más fuerte. Y me dejé llevar, experimentando cada instante como si fuera un mundo aparte. Mientras acariciaba sus hombros, él me atrajo hacia él con determinación, rodeando mi cintura con fuerza. Como si pretendiera resguardarme de cualquier idea lógica que pudiera perturbar ese instante. El calor de su cuerpo me envolvía. Sus caricias transmitían seguridad. Y cada movimiento parecía derribar una barrera adicional entre nosotros. Al observar las dimensiones de su instrumento, no pude contenerme. Me llené de miedo y solté un grito descomunal, ya que era de un tamaño gigantesco. Al separarnos, con la respiración agitada, nos miramos con complicidad. Conocíamos el significado de aquello y las repercusiones que acarrearía. Pero en ese instante a ninguno de los dos parecía importarle. Lucas acarició su cabello,
mostrando cierta confusión pero con una expresión de contento que coincidía con mis propias emociones. El nombre de Laura. Swingo dio inicio. Sin embargo, no existían términos que lograran describir lo que habíamos vivido juntos. Quizá no eran imprescindibles. Esa sería nuestra confidencia, preservada en los recuerdos de aquella tarde solitaria. En la privacidad de un instante vedado que permanecería eternamente entre nosotros. Al marcharse, el ruido al cerrarse la puerta hizo que la casa estuviera más callada. Aunque en esta ocasión la ausencia no se percibía de la misma manera. Hasta el día de hoy. He mantenido ese secreto en silencio y cada vez que algo se avería en esta casa. Lo invoco y todo vuelve a suceder de nuevo.